Vamos a ver qué hizo Argentina. ¿Qué es lo que hizo Argentina? Primero, algo muy rápido, que lo dejo en la presentación para que les quede. Obviamente la presentación les va a quedar, así que no se preocupen por tomar nota, o pueden obviamente hacerlo, pero digo, esto les queda como todo lo que hacemos en ASAP. En las epidemias, los análisis son predictivos, como en las inundaciones, como en los huracanes, como en los ciclones, como en las pestes, como en todas las grandes cuestiones complejas, las políticas públicas, que se dedican justamente a temas complejos, a temas de largo plazo, a temas que requieren políticas de Estado, a temas que no se resuelven de un año para el otro, que llevan años para resolverse, y por eso hacemos tanto énfasis en plan, ejecución, evaluación. Es central esa secuencia, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedar demasiado a la intemperie cuando llega no solo el COVID, todo lo demás, ¿sí? Estos análisis predictivos nos permiten ayudar a guiar el sentido de las intervenciones que hagamos en la emergencia, a evaluar los potenciales impactos sociales y económicos, a elaborar la estimación y capacidad de respuesta hospitalaria, y obviamente precisan introducción de datos y preferiblemente traídas de experiencias comparables. ¿Cuál fue la contra que tuvimos acá? En particular, hablando de COVID, no había experiencias anteriores. Había parecidas, había otras enfermedades respiratorias, nos comparábamos con la gripe española o con la gripe que vino de Kansas en Estados Unidos y que terminamos llamando gripe española, lo que ustedes quieran. Pero no había datos concretos, científicos, que nos dieran lugar a eso, y por eso la debilidad y la complejidad de bajar con planes de emergencia y de contingencia asociados al COVID. Todo el objetivo en todos los países, cuando vino la crisis, fue suprimir hay que reducir al mínimo el número de ingresos hospitalarios. Es decir, lo que todos verificaron de alguna manera u otra es que los hospitales colapsan. Y si todos verificaron eso, es que todos se dieron cuenta que todo lo que viene antes, no importa si es Argentina, Francia, España, Italia, Japón o Corea, todo lo que hicieron no fue suficiente. Habrá sido más suficiente o menos suficiente, o nada suficiente, pero no fue suficiente. Si no, no hubieran estallado los hospitales, ¿sí? Y Argentina, en este contexto, condicionado además, ya está sabido, estábamos en diciembre, hablamos de crisis de deuda, y ahora nos subamos a la crisis sanitaria, priorizó los efectos sobre la salud por sobre todo lo demás, no solo la economía, la educación, el trabajo, todo lo que ya sabemos todos nosotros. Se decidió ir por el aislamiento social preventivo y obligatorio, y se tomaron medidas priorizando la salud, obviamente. Acá tenemos el gráfico que mostraba antes, y ahí tenemos una secuencia normativa. Si ustedes ven acá, lo que podemos observar es etapa 1, etapa 2, etapa 3, vamos hacia la 4, en términos de cuarentena, cómo se fue expandiendo, los diferentes decretos, las diferentes normas que el gobierno fue sancionando, el gobierno nacional, buscando, habiendo tenido la primera muerte, como vemos acá, el 7 de marzo, la primera muerte el 7 de marzo, y llegando a 179 para el 27 de abril, esta es la cronología, si quieren, que se tomó y que tomó el gobierno. Vamos a este gráfico. Ahí tomamos una información de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que la verdad no nos cansamos en ASAP de estar muy contentos con la existencia de la oficina, y la verdad que se demuestra en estos casos. La Oficina de Presupuesto del Congreso nos ha brindado esta información muy oportuna, esto es al 28 de abril, con un resumen bastante, esto lo hemos reacomodado, no está estrictamente así, pero los datos son estos y provienen de ahí. Fíjense ustedes, ¿cuál es el impacto? O sea, estas son las medidas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el impacto en miles de millones de pesos? ¿Sí? Bien, tenemos un impacto en mayores gastos y un impacto en menores recursos. En términos de mayores gastos, ustedes verán primero dos números diferenciados. Este número de aquí y este número de aquí. ¿Por qué? Porque los 576.000 millones de pesos son, o ya están reflejados en el presupuesto, o no están incorporados, pero van a estar incorporados, o aún no tienen instrumento legal para que se incorpore, pero todo eso va a ir al presupuesto. O ya está en el presupuesto, o va a estar en el presupuesto. Quiere decir que van a ser mayores gastos por casi 600.000 millones de pesos. Y de la misma forma, tenemos 51.505
menores recursos. Por otro lado, tenemos medidas sin impacto presupuestario, que la vamos a recorrer ahora brevemente también, que son otra cifra muy parecida, casi parece calcada, que son 571.774, otros casi 600.000 millones de pesos. Hay cifras realmente muy significativas, no solamente en términos de nosotros como personas, sino en términos de Argentina. Piensen que el presupuesto nacional está, este número que está acá, es millón de millones, y es 1 billón de pesos. Bueno, el presupuesto nacional hoy es 5 billones. Ya estamos hablando, esta medida que está acá, que estamos viendo todos en este gráfico, es el 20, o sea, representa el 20% del presupuesto. Obviamente no está siendo todo el presupuesto, pero en términos de significatividad, para que entendamos el impacto que tienen las medidas en términos de toda la economía, estamos hablando de cifras realmente muy importantes, no solo en valores absolutos, sino en términos relativos. Vamos a la filmina siguiente. Bueno, valores absolutos, ¿qué contra tenemos? La inflación. Entonces, bueno, una de las formas más apropiadas de darle dimensión a esto es el Producto Bruto. Bueno, en términos de Producto Bruto también esto es muy significativo. Las mismas medidas que decíamos recién, en términos relativos de millones de pesos y de billones, son muy importantes. En términos de Producto Bruto, fíjense, 2 puntos, 2.10 del Producto Bruto, y 0,20 en lo que tiene que ver con menores recursos. Si tomamos los mayores gastos y los menores recursos, 2.30% del PBI. Y si le agregamos a eso los 2 puntos del PBI con las medidas no presupuestarias, que tiene que ver con todo el sistema crediticio, ahora lo repasamos brevemente para que quede un poco más claro a qué me refiero con sin impacto presupuestario. Bueno, estamos hablando de 4 puntos del producto. Es una cifra impresionante realmente, lo que nos ha llevado, y esto, ojo, estamos en medio de la pandemia, ni siquiera terminó, ni siquiera apareció el pico. Estas son las medidas que se tomaron hasta ahora. ¿Cuáles son las que se van a tomar? ¿Cuál es el impacto real de los próximos menores de recursos y los mayores gastos? ¿Cuál es el impacto en las provincias en términos de coparticipación y en términos de su recaudación de ingresos brutos? ¿Y qué pasa con las provincias que tienen regalías, como Neuquén, o como las provincias de la Patagonia, por un petróleo abajo de $20? Bueno, digo, obviamente uno se desgarra las vestiduras y hace números para un lado y para el otro, y ya dice, wow, esto es realmente grande. Pero con lo que ya tenemos hoy, ya es grande. Así que eso quiero que dimensionemos con datos que ya están ocurriendo, ¿sí? Miren ustedes, en cuanto a las medidas que tienen instrumentos legales y que implicaron reasignaciones de gastos, en términos de gasto social, tenemos, para recorrerlo rápidamente, sin quedarme en cada uno, pero para que se entienda a qué me refiero. Subsidio extraordinario por un monto máximo para beneficiarse de pensiones no contributivas. Esto implicó 3.200 millones de pesos. Ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos para monotributistas, casi 90.000 millones de pesos. Tarjetas alimentarias, atención a comedores, casi 43.000 millones de pesos. Fondo de garantías, FOGAR, fondo de acercación específica, con objeto de otorgar garantías y facilitar préstamos a las pymes, a las microempresas, 30.000 millones de pesos. Creación del programa para la emergencia financiera provincial, entre la edición administrativa 443 y la 458, casi 66.000 millones de pesos. En materia de salud, pasé a la siguiente filmina. Fíjense ustedes, equipos sanitarios y laboratorio, gastos de funcionamiento para organismos descentralizados, transferencias para el funcionamiento del Hospital Cuenca Alta de Néstor Kirchner, transferencias para el Hospital de Alta Complejidad San Miguel Calafate, construcción de hospitales modulares, construcción de hospitales de Castillo. Fíjense ustedes, 4.000 millones, 4.000, 1.200 millones, las cifras son muy significativas. Ahí parece, bueno, con todo esto que estamos distribuyendo entre gasto social, salud, parecería que al sector privado no le estamos dando lo suficiente. Veamos ahora. Acá entramos en la zona de las medidas que tienen instrumentos legales, pero que no están incorporadas aún al presupuesto por diferentes cuestiones, pero ya se están incorporando, ¿sí? También miren el impacto. La reducción del 95% de la alícuota en contribuciones patronales, estamos hablando de un impacto estimado, obviamente son estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso,
5.000 millones de pesos. Alícuota de impuestos a créditos y débitos, 200 millones de pesos. Esto, todos los beneficios que se fueron dando, por ejemplo, al sistema de salud, a las diferentes organizaciones de salud para colaborar, para contribuir en este momento. El subsidio extraordinario en materia de gasto social de 3.000 pesos para jubilados, 10.000 millones de pesos. Me dice, uy, pero ¿por qué no 3.000 y por qué no 6.000? Bueno, hubiera sido 20.000 millones. Es decir, cada pequeño número multiplicado por la cantidad de beneficiarios, la cantidad de personas vulnerables y afectadas, genera números realmente impresionantes, que esto es lo que hay que tener muy en cuenta, qué es lo que generó el COVID, y qué es lo que generó el COVID, insisto, no solo en Argentina, sino en el mundo, como consecuencia de estar mejor o peor preparado. Y ahora vamos también a eso en breve. Sigo, asignación estímulo de 5.000 pesos, fíjense en el millones, pago extraordinario de 5.000 por única vez a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, casi 1.000 millones, 900 millones de pesos. Bueno, y vamos al sector privado. Miren ustedes, dictado de documentos legales no incorporados al presupuesto nacional. Reducción de alícuota al 95%, postergación de pago de contribuciones patronales, menos recursos, 45.000 millones. Salario complementario para los trabajadores en relación de dependencia, casi 82.000 millones. Créditos a tasa cero, están pedidos para monotributar, 11.000 millones de pesos. Prestación por desempleo, 400 millones. Fondo de garantía, 26.000 millones, FOGAR. Creación del programa de emergencia financiera. Perdón que acá me están interrumpiendo. Acá, disculpen, acá me está pidiendo Catalina, que está moderando, que les pida que en cualquier momento, cualquier consulta que tengan mientras yo voy haciendo la presentación, le envíen por chat a Catalina, por favor, que ya va tomando nota tanto las preguntas para cualquier tipo de consulta para poder responderles. Disculpen. Ya está, Cata, hice tu comentario. Fondo de garantía FOGAR de 126.000 millones, creación del programa de emergencia financiera, 60.000. Veamos los anuncios sin instrumento legal todavía. En materia de gasto social, aumento de 100.000 millones del presupuesto de obra pública. El Ministerio de Vivienda relanza el plan Procrear, 6.000 millones. Diferimiento de deuda para jubilados, 10.000 millones. Para el sector privado, otros 2.800 millones de financiamiento de infraestructura, parques industriales. Y además de todo eso, fíjense ustedes el impacto que tienen todas las medidas tomadas sin impacto presupuestario por formar parte de créditos que el sector financiero le da a los diferentes actores del sector privado que no tienen impacto presupuestario, pero que sí forman parte de medidas que se toman a caballo del impacto que tiene y de los efectos que genera la llegada del COVID. Acá, en esta filmina, de alguna manera, lo resumo, no se ha hecho una distribución en el presupuesto en términos de clasificadores por finalidad de función o etiquetado, de manera que no es simple que nosotros podamos decir con precisión hoy, 30 de abril, con precisión, ¿no? Esto exactamente corresponde a la finalidad de función salud. Sin embargo, como va por sectores, podríamos hacer alguna inferencia y agrupándolo de esa manera, tenemos alguna idea en ese sentido. Fíjense ustedes, para dimensionar también el impacto. En materia de salud, 22.000 millones de pesos de mayores gastos y 5.000 millones de pesos de menores recursos. En términos de Producto Bruto, esto representa entre ambas cuestiones un 0,10%. Ahora, en términos social, de gasto social, casi el 1% del PBI, en las medidas que ya están en el presupuesto, en las que se están por incorporar y en las que no tienen instrumento legal, ¿sí? En las que están en el presupuesto, las que se están por incorporar y las que no tienen instrumento. Prácticamente el 1% del PBI. En términos de provincia, fíjense ustedes, casi medio punto del PBI. Prácticamente medio punto del PBI entre las medidas que ya están en el presupuesto y las medidas que se están por incorporar, ¿sí? Y fíjense al sector privado, ¿sí? 724.000 millones de pesos. O sea, del billón hay un fuerte foco en el sector privado con medidas que están en el presupuesto
medidas que se están por incorporar y medidas, como decíamos, que están fuera del presupuesto, ¿sí? En total, vamos al número que antes les comentaba y que se refería al impacto del 4.10% del PBI. Ahora, vuelvo un segundo a esto. Si ustedes me dicen, bueno, Gonzalo, está bien, pero me estás abrumando con tantos números, yo quisiera saber, dame un dato relativo, o sea, esto es mucho, es poco, ¿qué veníamos haciendo? Argentina, ¿cuánto venía gastando? Acá estamos, ¿sí? Argentina, voy a hacer un gráfico, todavía una serie más larga, pero no agregaba valor para lo que quiero detallar acá. Veamos la primera cuestión. En materia de salud, comparo presupuestos no vigentes a cada año y no ejecución, porque la ejecución del 2020 está en ejecución todavía y debería haber proyectado el cierre a fin de año, cuestión que claramente por todo lo que estamos diciendo es absolutamente complejo, por lo tanto, seguramente este año hay que ver qué da. Entonces, prefería los efectos comparativos para dimensionar y darle algún grado relativo de impacto a estas medidas, hacerlo comparando los presupuestos. En términos de relatividad, los números son más o menos parecidos, así que nos sirve de todas maneras. Fíjense ustedes, en valores absolutos, este año teníamos 193, tenemos, si ustedes entran en presupuestoabierto.gov.ar ahora, pues cuando termine la charla van a ver que dice finalidad de función salud, 193.690 millones de presupuesto para el año 2020. Ahora, nosotros acabamos de decir que las medidas son de 1.140.000 pesos. Sí, bueno, pero eso suma sector privado, sí, está bien. Pero y unas son presupuestarias y otras no. Sí, pero las presupuestarias son casi 600.000 millones. Es decir, estamos hablando casi 200.000 en salud y casi 600.000 millones es lo que se está tomando como medida extraordinaria en términos de mayores gastos, ¿sí? Con aclaraciones que lo hice recién, algunos asteriscos por ahí decían que algunas cuestiones no implican hoy un mayor gasto porque son modificaciones presupuestarias que en realidad todavía no generan ese efecto, pero que lo van a terminar generando de aquí a fin de año, porque las partidas de las cuales se originaron esas modificaciones van a tener que ser cubiertas a fin de año, por lo tanto es altamente probable que si bien hoy no generaron un efecto en el presupuesto, lo vayan a generar. Entonces, a ver, también en términos de presupuesto, los números COVID-19 son enormes, 600.000 millones. Y ahora vamos a ver en términos de PIB. El presupuesto de salud, en términos de PIB, fíjense ustedes. Primero vemos acá una secuencia que nos permite ver, disculpen mi pulso, pero con la computadora es medio complejo graficarlo, pero aquí vamos a la secuencia. Fíjense que ya venía disminuyendo en términos de PIB, 1%, menos de 1, 94, 92, 73, así venía disminuyendo en términos de Producto Bruto. Pero así todo, vamos en términos relativos. O sea, estamos hablando de que esto representa el 0,73 del PIB, el presupuesto en salud, y estamos hablando que estamos teniendo mayores gastos por 2.10 del PIB. Mayores gastos. Y que las medidas son 4 puntos del PIB. O sea, realmente es impresionante.